Este es el video de la tarea de modo direccionamiento indirecto. El ejercicio consiste en cargar con los registros 0x20 al 0x6f con la numeración de 0, 1, 2 y continuar hasta el 6f. Luego guardar en los registros A0 al F la continuación de la numeración. Luego continuar en los registros 0x110 al 0x16f con la numeración. Y por último, continuar con la numeración en los registros 0x190 al 0x1ef. El modo de direccionamiento indirecto lo que hace es utilizar el registro FSR. Para hacer la numeración se utiliza el registro 0x70. Este registro está en todos los bancos, por eso es que se utiliza. El registro FSR va a sustituir al registro de interés. Primero se limpia el 0x70 para que la numeración empiece en 0. Se va a cargar el valor de 0x70 al acumulador y el valor que esté en ese momento se va a pasar al registro FSR por medio de INF. Esto va a sustituir al registro de interés. Se va a incrementar 0x70 para que suba en 1 la numeración y se incrementa FSR para que suba en 1 el registro en el que se va a guardar. Si empieza en 0x20, el siguiente registro en el que se va a guardar va a ser en 0x21 y luego en 0x22 y así sucesivamente. Después de haber incrementado el contador de la numeración y el FSR para el registro, se mueve al acumulador el valor que tenga FSR. Si ya llegó al límite que queremos alcanzar más 1, en este caso la numeración era en los registros 0x20 al 0x6a, entonces se carga en el registro que estemos al acumulador y luego se le resta 0x70, que es el límite más 1. Es más 1 porque si se le cargara 0.6a cuando esté en el registro 0x69 va a subir en 1 el valor de FSR y entonces hará que eso esté en 0.6a y la resta va a ser 0, por lo que se saltará esta línea que vuelve a ser cíclico y entonces en el registro 0x6a no guardará nada. En cambio, cuando estemos en el registro 6a va a incrementar FSR a 70 y se le resta 70, va a preguntar si es 0, 70 menos 70 es 0 y entonces ya va a saltar y no va a volverlo a hacer. Es por eso que se hace el límite más 1, porque el incremento lo hace antes. Y luego se hace lo mismo para los registros 0x a 0 al registro 0xef, igual el límite es ef más 1. El modo de direccionamiento de FSR es tomar el direccionamiento se hace con 9 bits, 8 con FSR. El direccionamiento toma los 8 bits del valor que tenga FSR y el bit más significativo lo toma del bit IRP del registro status. Entonces, para pasar al banco, para utilizar los registros del 110 en adelante, tenemos que poner en 1 el bit IRP para poder escribir el valor de 110.
entonces se carga FSR con el 0x10, que tomando estos 8 bits más el 1 de este va a ser 110, y se vuelve a hacer lo mismo. El límite del siguiente registro era 6F más 1 es 70. El registro es el 106F al que se accede poniendo el bit de IRP en 1. Lo mismo se hace para los últimos registros. Igual se necesita tener IRP en 1 porque el registro es 190 al 100 y el 100 EF. Se corre el programa y vemos que los registros van a tener guardados los valores de la numeración. Empieza en 0, pasa por cada registro, aumentando en 1 la numeración, y así hasta el 6F, en el que queda el 79. En el registro 70 es donde se va guardando toda la numeración, porque este registro está en todos los bancos. 79 luego continúa en el registro A0 con 80, 81, 82, y así está el registro F. Donde se quedó en 159. El 159 va a pasar al 160 en el registro 110. Es esto. Y continúa hasta el registro 16F, aumentando en 1, 16F, y se queda en 255. Como es lo máximo que se puede expresar, en la siguiente deberá continuar en 0 en el registro 190, y se reinicia el conteo y es 0, 1, 2, 3 hasta el registro 100EF. Y se queda en 95. El registro 100F0 es el mismo que el registro 70 del banco 0, donde se guardó la numeración. Si se quisiera seguir continuando, el número que se guardaría siguiente sería 96.